estuve mirando un poquito las notas de, de los chicos de informática, cómo les había ido ahí en la actividad de esta integradora. Está- estaban bien, la mayoría estaba bien, el promedio del grupo aprobó, el promedio del grupo de informática sacó más de 5, así que en promedio aprobaron. Bueno, hubo algunos chicos que les faltó un poquito, pero la próxima van a andar bien. En el recuperatorio seguro que van a andar bien. Una aclaración que me preguntaron bastante fue una pregunta sobre el número másico del cloro, que decía es aproximadamente 35,5 y muchos contestaron que sí. Era una pregunta un poquito tramposa que tenía este, su vuelta. El número másico no puede ser un número fraccionario, no puede no ser un número entero, porque es la suma de protones y neutrones, ¿sí? Entonces, yo no puedo tener medio neutrón. 35,5 es la masa atómica relativa, que se acuerdan habíamos dicho que resultaba del promedio ponderado de todos los isótopos de cloro que hay en la naturaleza. Entonces, no es lo mismo la masa atómica relativa que el número másico, ¿sí? Era una pregunta como un poco de concepto y con su trampita, porque uno normalmente los toma como sinónimos, pero en realidad no lo son, ¿sí? Esa fue la única pregunta que me apareció. Después, entiendo que no hubo, para los chicos de informática, que hay temas que no se les deben evaluar, entiendo que frente a la falta de reclamos no hubo ninguna pregunta que no correspondiera. Así que no tengo nada para reevaluar. ¿Vos, Juan, cómo anduvo el grupo 3? Grupo Lo t que tres. pasa es que hay que configurar el cuestionario para que me deje filtrar por grupo. Veo todos los intentos. No puedo ver solamente de la comisión 3. Ah, ¿en serio? Uf. Hay que modificar la configuración. Ahora después lo voy a modificar yo para poder ver yo la nota esa porque la voy a necesitar para la rúbrica. Pero Claro, sí, bueno, yo también las tengo que pasar ahora. en fin, mirando todos en total, que rindieron cuántos. Bueno, recién me ha dicho el número, ahora ya no lo veo. Sí, te diría que está la gran mayoría bien, ahí en el 5. Y algunos que le faltó muy poquitito. Yo lo que les decía a alguno por ahí que el recuperatorio de esta actividad es muy similar. O sea, ya saben más o menos cómo se evalúa. Lo que yo no sé si vos entendiste, Julia, creo que dijeron que es el jueves que viene, no este, no es pasado mañana, el otro es. No, no, el otro, sí, el Claro, otro. porque alguien me preguntó por mensaje y yo le dije que creía que era este jueves. No. Después voy a mirar por si no llega a estar conectado a ese que le respondí, que es el jueves que viene. Yo, si me permiten hacer como una observación acerca del parcial, Sí. Acá. o sea, aprobé y todo, pero yo por lo menos no llegué con el tiempo. Dejé Ajá. 3 preguntas sin hacer, que tuve que ponerle no sé, porque no me alcanzaba el tiempo. O sea, capaz ¿Cuánto que tiempo había al final? ¿Se había modificó? 45 minutos. Mm. 45. Sí, y Ujú. yo, por lo menos en un ejercicio, estuve casi 15 minutos haciéndolo y no. O sea, sé que si, por ejemplo, hubiera desaprobado, me hubiera quejado de eso. Pero bueno, aprobé y me quejo igual. Ujú. Sí, No, bueno, está bien. eran 10 preguntas, ¿no? No se modificó nada, eran 10 porque yo Sí, lo sí, eran 10, hice eran a 10. principio de la semana. Sí, por ahí para la próxima lo que vamos a hacer por ahí, que lo vamos a tratar de más docentes probarlo. Qué sé yo lo hice y lo hice muy rápido, pero bueno, yo por ahí muchas veces no somos parámetros. Habrá que multiplicar 3, 4 veces el Claro, tiempo que lleva capaz que soy nosotros. yo el problema que me cuesta más darme cuenta, pero, eh, o sea, era algo Sí, que no quería sé. resaltar por las dudas. Sí, no, está bien tenerlo en Bueno, cuenta. Para la próxima por ahí lo que vamos a tener que hacer, Julia, que 5, por lo menos todos los docentes, probar a hacerlo y hacerlo un poquito sí, más a conciencia. Yo lo hice muy sí. rápido, mirando por arriba, y digo, bueno, me creí que estaba muy bien el tiempo, pero bueno. Sí, no, No a sé. mí también me pareció que de hecho, bueno, está bien. Tampoco en este tipo de cuestionarios que son así choice, uno tiene que tener un tiempo para leer detenidamente la pregunta, pero la idea es medio contestar enseguida, ¿sí? Que aparezca Ujú. la pregunta, la leo y respondo.
Sí vi que había uno, dos o tres problemas donde había que hacer cuentas y resolver Claro. un problema, no era solamente tildar. Por Ujú. ahí, los problemas, sí, cada vez que aparece uno de esos son por lo menos 10 minutos, 15 minutos que tenemos que darle. Claro, exacto. Sí, El el de cálculo, trigonometría por el ahí tema. era, mm, era hacer algunas sí, cuentas. Porque después, claro, yo ponía los verdaderos falsos eran de hacer si uno tenía un poquito idea en esa respuesta, era hacerlo en un segundo. Pero bueno, sí. después, bueno, es bueno tenerlo esto, no sé si a alguno más le habrá Sí, pasado. no, está bien. Igual Pero en bueno. promedio se ve que funcionó bastante bien, al menos Ujú. esa es la impresión que me dio a mí el grupo de informática. Digamos, si el No, por lo promedio menos, estuvo bien, está bien. hablando de parte, yo creo que la mayoría de informática pensamos lo mismo, no, el tiempo estaba bien, o sea, estaba justo Está y bien. ya hemos Sí, tenido otros exámenes que sí, el tiempo no daba, sí. y que eran hacer, no sé, una pregunta, cada pregunta en 3 minutos, pero así con los 45 por lo menos yo creo que la mayoría llegamos más o menos bien. Sí, sí, más o O menos con 5 o 10 funcionaba. minutos de sobra como para revisar todo y... Está bien. Sí, sí. Bueno, para la próxima lo revisaremos un poco más antes de largarlo el examen. Sí, tienen un karma los chicos de informática con un profesor que los maltrata mucho en los exámenes, entonces nosotros somos como unos ángeles al lado de esa bestia. La clave fue poder volver para atrás. Sí, Claro, sí, sí, estamos, literalmente. estamos. No importa que sea choice cerrado y la pregunta reste un punto 50 por errarla. Pero volver atrás es la teca. Bueno, Ah, mm, bueno, ahí está conectado, que me había preguntado bien, para Jonás era. Es el jueves que viene, el recuperatorio. respecto de la unidad que nos convoca hoy, ¿cómo anduvieron con ese tema? No me acuerdo hasta dónde habíamos visto, habíamos llegado a ver lo del Chatelier, todo. Mira, yo lo que pasa es que viste que estoy en el curso nivelatorio y entonces me pierdo, porque tuve dos clases desde la clase que tuvimos acá. Pero me parece que dimos uno de cada tipo, los ejercicios, y Le Chatelier no dimos nada de eso. Llegamos a dar, o sea, tampoco hicimos algún ejercicio. Vimos los tres tipos de ejercicio que había y lo dejamos ahí. Bueno, eh, entonces podemos ver algo de eso. Está bien. Suerte con Eduardo. Mm. Déjame que busque algún problemita, Juan, y Bueno, resolvemos algo de la guía, si querés. Yo si la busco estoy 45 minutos para abrirla. que tenga que ver con lo del principio del Chatelier y ya cerramos. Ahí lo busco. Me estoy quedando sin batería. Sí, ahí estoy leyendo el chat. Sí, hasta el viernes se van a extender los tiempos de la actividad con devolución. Así que si todavía no está modificado, quédense tranquilos, ahora lo modificamos. El Acá. segundo parcial, ¿cuándo es? Eh, No falta mucho para el segundo parcial, ¿eh? no, Era el mes que viene. El primero. julio. Bueno, la idea del principio del Chatelier, creo, yo tengo la idea, pero claro, yo también tengo otro curso y se me mezclan las clases que doy en un lado y en otro, pero creo que lo habíamos hablado. Vieron que nosotros dijimos que en los sistemas reversibles, las reacciones comienzan a proceder en el sentido en el que las escribimos, es decir, de izquierda a derecha, pero llega un momento, cuando la concentración de productos es lo suficientemente elevada, que comienza a proceder de derecha a izquierda, es decir, los productos se transforman en reactivos. Y hay un momento en el que la velocidad de la reacción directa, es decir, la que procede de izquierda a derecha, es igual a la velocidad de la reacción inversa.
Y en ese punto decimos que el sistema está en equilibrio, porque ya no se observan cambios en las concentraciones, ni de productos ni de reactivos, a medida que transcurre el tiempo. Todos los sistemas reversibles tienden a alcanzar el equilibrio y permanecer en ese estado de equilibrio. Entonces, frente a alguna perturbación que podamos introducir en un sistema que ya ha alcanzado el equilibrio, el sistema va a tratar de reacomodarse de alguna manera de volver a alcanzar ese estado de equilibrio. ¿Sí? Lo que nos dice el principio de Le Chatelier es justamente eso, que todo sistema en equilibrio frente a una perturbación va a introducir alguna modificación o se va a reacomodar de la manera que sea necesaria para alcanzar nuevamente el estado de equilibrio. ¿Cómo va a ser esa reacomodación, digamos, que haga el sistema? Bueno, dependiendo de cuál sea la perturbación que, acá tenemos un problema, que introduzcamos. Por ejemplo, ahí les comparto la pantalla. ¿Dónde estoy? Ah, me cambié la... ¿Se ve mi guía? ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Sí, no. Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, esta reacción entre el hidrógeno y el yodo para formar yoduro de hidrógeno. Esta reacción es una reacción exotérmica, ¿sí? Fíjense que nos dice el valor de delta H que es menor que 0. Entonces, una vez que se alcanza el equilibrio en esta reacción, pregunta ¿qué sucede con la posición de equilibrio? Es decir, cuando uno habla del equilibrio o de la posición de equilibrio, habla de las concentraciones de reactivos y productos cuyo cociente satisface el valor de la constante, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con el equilibrio? Es eso, ¿qué pasa con las concentraciones de reactivos y productos? Y con la constante de equilibrio se refiere al valor de la constante, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con esas dos cosas cuando agrego yoduro de hidrógeno? Si yo tengo determinadas concentraciones de hidrógeno, yodo y yoduro de hidrógeno, y esas concentraciones satisfacen la relación, cumple con el valor de la constante de equilibrio, si yo agrego más yoduro de hidrógeno, ¿qué va a hacer el sistema? Déjenme ver si... Va a arrancar a tender a la izquierda. Bien, va a proceder en el sentido de la A tender a la izquierda inversa. para recuperar parte del equilibrio. Perfecto. Acuérdense, déjenme ver si... no puedo. Con este Word no puedo insertar ecuaciones. Pero el valor de la constante era la concentración de yoduro de hidrógeno al cuadrado dividido la concentración de yodo por la concentración de hidrógeno. Y ese cociente es igual al valor de la constante de equilibrio. Si yo agrego yoduro de hidrógeno, el numerador ahora es más grande. Entonces la igualdad ya no se va a satisfacer, ¿sí? El cociente no va a ser igual a el valor de la constante. Entonces el sistema lo que va a hacer es tratar de disminuir el valor de la concentración de yoduro de hidrógeno de manera de satisfacer otra vez el valor de la K de equilibrio. Y para disminuir la concentración de yoduro de hidrógeno lo que tiene que hacer es descomponerse y formar más yodo y más hidrógeno, ¿sí? Entonces si yo agrego más yoduro de hidrógeno, el sistema va a tratar de deshacerse de lo que yo agregué para alcanzar otra vez la posición de equilibrio. En el segundo caso, si yo retiro del sistema hidrógeno, si se extrae hidrógeno, entonces el numerador ahora va a ser más chico.
y el valor del cociente no va a ser igual al de la constante. Entonces el sistema lo que va a tratar de hacer es generar más hidrógeno, o sea, reponer el hidrógeno que yo estoy extrayendo. Y para eso, otra vez, va a descomponer yoduro de hidrógeno de manera de reponer lo que yo extraje. Y la reacción va a proceder en sentido inverso. Si se disminuye la presión, con aumento de volumen, ¿sí? Si yo aumento el volumen del recipiente, ¿qué es lo que va a pasar en este caso? Bueno, los cambios en la presión se aplican a los gases, pero como en este caso es con aumento de volumen, podemos trasladar el concepto de presión al de concentración. Si yo aumento el volumen, la concentración disminuye. Acuérdense que la concentración es el número de moles dividido el volumen. Si yo ahora aumento el volumen, entonces el valor de la concentración va a ser menor. ¿Quién va a disminuir más? ¿La concentración de productos o la concentración de reactivos? Bueno, en este caso van a disminuir por igual, porque tengo el mismo número de moles del lado de los productos que del lado de los reactivos. ¿Sí? Tengo 2 moles de productos y en total tengo 2 moles de reactivos. Entonces es como que no genero ningún cambio en las concentraciones, porque los disminuyo en la misma proporción. En este caso, una disminución de la presión no se traduce en ninguna modificación de la posición de equilibrio. ¿Sí? Si tuviese más moles de un lado que del otro, entonces ese cambio se va a traducir en una modificación de la posición de equilibrio. Y en ninguno de los 3 casos que estuvimos viendo recién, se va a producir un cambio en el valor de la constante de equilibrio, ¿sí? Acuérdense que la constante de equilibrio era, de alguna manera, el cociente entre las velocidades en un sentido y en el sentido inverso. Y la velocidad de reacción, recuerden que dependía de, bueno, habían visto la teoría de las colisiones y la teoría cinética que habíamos visto antes. Entonces, si yo aumento la temperatura, voy a aumentar el movimiento de las partículas, va a aumentar el número de colisiones y se van a modificar las velocidades. Entonces, un aumento de temperatura es lo único que se traduce en una modificación del valor de la constante de equilibrio. ¿Sí? ¿Cómo evaluamos cómo se modifica el valor de la constante de equilibrio con la temperatura? Para eso tenemos que ver qué es lo que pasa cuando se produce la reacción en un sentido o en otro. En este caso, la generación de yoduro de hidrógeno se produce con liberación de calor, ¿sí? Porque la entalpía de la reacción es negativa. Entonces podemos pensar en el calor como un producto de reacción y aplicar el mismo razonamiento que utilizábamos antes para las concentraciones o los volúmenes, ¿sí? Pensarlo en términos del principio de Le Chatelier. Si yo tengo el calor aquí como un producto más, vamos a hacer el calor como, qué sé yo, como el arroz. Ay, para. Ahí va. Supónganse que el arroz es el calor, ¿no? Entonces cuando se produce yoduro de hidrógeno, se produce calor también. Si yo disminuyo el calor, es decir, enfrío el sistema, a ver. Ojo que te muteo también, porque si pongo muteol, te muteé nomás. Ahí está, yo me desmuteo. Si yo enfrío el sistema, es como que estoy sacando calor de los productos, ¿cierto? Entonces el sistema, en principio, va a tratar de reponer ese calor y va a generar más yoduro de hidrógeno. Si yo genero más yoduro de hidrógeno, aumenta la concentración de
los productos y entonces el valor de la constante de equilibrio en principio aumentaría. Uno puede pensar que para las reacciones exotérmicas, un aumento de la temperatura se va a traducir en una disminución del valor de la constante de equilibrio y una disminución de la temperatura al revés, ¿sí? Se va a traducir en un aumento de la constante de equilibrio. Pero recuerden siempre pensar el calor y la relación entre la temperatura y la constante de equilibrio en términos del principio de Le Chatelier. Juan, ¿me olvido de algo? Busco otro problema ahora. No, ahí uno preguntó y por ahí no lo entendía, por ahí capaz que otros también tengan la pregunta. ¿Qué pasa? Preguntaba si se duplica la cantidad de productos y se duplica la cantidad de reactivos. Me preguntaba qué pasa con la K. Yo le dije que si es una duplicación tal cual y están en equilibrio, se sigue manteniendo en equilibrio. Ah, y preguntó si la KC era el doble, en realidad. Yo No, le el dije que no. KC no se modifica en absoluto Claro, por agregado de productos porque o es una reactivos. relación, es una constante. Sí. No, y además por esto que les decía hoy, que es el cociente de las velocidades, ¿sí? Y la velocidad y la eficiencia de la colisión depende de la temperatura, de la energía que tengan las moléculas en el momento del impacto. Por un lado. Por otro lado, depende de que el impacto sea eficiente o no. Entraban los catalizadores que creo que vimos, o me estoy confundiendo de clase, pero me parece que los vimos. Me parece que no. Yo tengo una idea, pero no me acuerdo. A mí me parece que acá no dimos nada de esto. No sé qué dicen los Ah, entonces chicos. lo di en la otra clase, se me mezclan. De Bueno, esto no habíamos charlado, chicos, ¿no? Alguno que responda de Le los que. Chatelier creo que no. Claro. Yo donde lo pedían lo tuve que revisar en el PowerPoint teórico que aparece que a lo último explica claro, la más o menos menciona, qué sí, pasa con cada... sí, bien. No sé si Eh, se me entendió. Yo me refería a si tenés dos hidrógenos y un yin y el yodo, tenés dos de yoduro hidrógeno. Si multiplicás, si doblegás la cantidad de mole que tenés, tanto de los reactivos como de los productos, se modificaba la constante. O si quedaba igual. Yo porque es una pregunta de la actividad para dar y me quedé mirando el techo un rato y no entendía. No, el valor de la constante no se modifica, ¿sí? Por eso hoy también les decía, una cosa es cuando les preguntan acá qué sucede con el equilibrio, y en eso a lo que hace referencia es a la posición de equilibrio, a la relación de concentración entre productos y reactivos. Esa relación necesariamente se tiene que modificar para seguir satisfaciendo el valor de la constante, cuyo valor obviamente no se modifica, porque si se modifica a ambos lados de la igualdad es una cosa ingobernable, ¿sí? Eso solamente sucede con la temperatura. Cualquier otra modificación lo que hace es modificar la relación entre reactivos y productos, pero para que siga satisfaciendo el valor de la constante de equilibrio, ¿sí? Ese valor no se modifica, siempre es igual, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, sí, muchísimas gracias. Bien. Pero igual creo que lo que dice ahí Alejo es porque hay uno de los ejercicios de la actividad con devolución o sea, te da la constante de equilibrio de una reacción y te pregunta cuál sería la constante de equilibrio en una reacción que tiene el doble en los números estecométricos. Ah, ya En la sé cuál es el coeficiente. problema. Esperen. En ese Esperen. caso cambia, ¿no? Eh, cambia, cambia, sí, 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 sí. Sí, porque acuérdense que el valor de la constante, sí, como si ustedes balancean la ecuación de manera diferente. Entonces el valor de la constante se va a modificar. ¿Mm? Es como si ustedes ponen acá 2, 2 acá y un 4 acá. A eso se refieren. Sí, sí. ¿Por qué hace eso? Literalmente, o sea, uno aparece con uno y en Sí. la que te dicen después aparece con dos, y aparte es la inversa. Está cambiado el orden. Bien. Los Claro, reactivos entonces, son los productos y los sí. productos son los reactivos. Bien, tienen que hacer esa relación. Ahí
me gustaría poder abrir un Word en el que pueda escribir fórmulas. A ver. Aguántenme un momentito. Mucha tecnología para mí. Nuevo, a ver. Tengo muchas versiones y no sé. Hay algunas que me deja y otras que no. Ver. Acá. Díganme qué pantalla están viendo. Sigan viendo siempre la misma, ¿no? Estamos viendo ahí la que dice escriba la ecuación. Bien, está bien. Ahora lo modifico. Voy a usar paréntesis porque no sé dónde están los corchetes. Y acá tenemos. Esperen que les comparto la otra pantalla así no se aburren tantísimo. No, estoy compartiendo la misma. ¿Ahí se ve? La formulita que estaba haciendo. Sí. Nosotros teníamos de hidrógeno al cuadrado, ¿no? Esta era la concentración. Este era el valor de la constante. Ay, qué feo que me quedó. Me caché. Bueno, imagínense que esto es yodo 2 y esto es hidrógeno 2. Tengo tantos problemas. Ahí está. Ya como subíndice no me lo pone. En la ecuación que teníamos hoy, En realidad tenías el producto al cuadrado. Me parece que hiciste los reactivos al cuadrado y no el producto. Sí. Ya lo voy a organizar. Denme un momentito. Entonces está escrita esta ecuación en todos lados y ahora no la veo. Ahí está. Teníamos primero esta ecuación y después la ecuación era el doble. 2 y acá un 4. Entonces, fíjense que en un caso el valor de la constante de equilibrio es igual a esto. Y en otro caso... Tenés al revés las potencias, me parece. ¿Eh? Tenés elevado al cuadrado los reactivos. Sí. Bueno, en el segundo caso vamos a hacer así. Claro, le agrego un 4 ahí. Este sería a la cuarta. ¿Mm? Y en el primer caso... sería como la tenía puesta al principio. Este era el cuadrado. Bueno, no lo voy a poder modificar. Este era el cuadrado y esta no era nada. ¿Sí? Nos queda así. Entonces, fíjense cuál es la relación entre una y otra. El valor de la constante va a ser diferente, el valor de KE, porque en un caso tengo la concentración elevada al cuadrado y en otro tengo la concentración elevada a la cuarta. ¿Mm? ¿Qué relación existe entre la KE? Vamos a ponerle esta
KE prima. Si encontrar la prima, bueno, KE asterisco. Ahí está. ¿Qué relación existe entre KE y KE prima? Son diferentes los valores, pero están relacionados. ¿Mm? Y la modificación que yo haga en una va a impactar en la otra también, ¿sí? De manera diferente respecto de la posición, pero va a modificar los dos equilibrios en el mismo sentido, porque la reacción, en definitiva, es la misma. ¿Qué relación hay entre KE y KE segunda? Sería que, o sea, KE prima es el doble, no sería el doble, sería elevado al cuadrado. Exacto, ¿sí? No es el doble, es KE segunda al cuadrado, ¿sí? Tienen que jugar un poco con las relaciones matemáticas de potencia, ¿sí? Para poder saber cómo pasan de acá a acá, ¿sí? No multiplican por 2. Lo que ustedes multiplican por 2 es la ecuación, pero acuérdense que en el valor de la constante de equilibrio los coeficientes estequiométricos no multiplican a las concentraciones, sino que las elevan a la potencia, ¿sí? Entonces, para que una potencia se eleve al doble, yo tengo que elevarla al cuadrado, ¿sí? Eso era lo que les pedían, que expresen esta relación. Igual tampoco era esa porque la reacción era la inversa. Pero bueno, la idea era que se den cuenta de la relación matemática, cómo afecta de manera diferente el balanceo de la ecuación y el valor de la constante, ¿sí? En una es una multiplicación y en el otro caso es una potencia. Sí, en realidad sería KE al cuadrado es igual a KE prima. Sí. ¿Está bien o no? Yo tengo que elevar esta al cuadrado, KE segunda, la tengo que elevar al cuadrado para que me quede KE. Ah, está bien, está bien. Yo estaba tomando la KE al contrario. Vos tomás KE como la Sí, segunda, de la segunda sí, fracción. con las que puse ahí, pero Está ya bien, está bien, está. está bien. Escribí como pude. Sí, sí, sí. KE comilla. Claro, cae prima, prima prima. Y después, bueno, yo no los miré los ejercicios, la verdad, pero bueno, viste que hay algunos que decía cuánto será la inversa de KE, que es 1 sobre KE. No sé si preguntaba eso al Sí, ejercicio, también. que se Sí, refiere a la inversa. Sí, hacía las dos cosas en la misma. Ajá, Era la inversa y tenía el doble. era la inversa y al cuadrado. perfecto. Sí, esta actividad todavía no cerró, creo. Cierra ahora, esta es la que cierra el viernes. Sí, tiene unos días más. Perfecto. Bueno, y después Eh, ejercicios, chicos, de esto, de los 3 tipos que vimos. ¿Han practicado? Cuando tenemos valores en el equilibrio. Le Chatelier me parece que es, me parece no, es teórico. Siempre hay preguntas de esto. sí, siempre hay Preguntas, preguntas. preguntas tipo, ¿qué pasa si aumentamos la presión? ¿Qué pasa si aumenta la cantidad de producto? ¿Disminuye? Mucho pregunta la temperatura. Siempre hay alguna preguntita de esto. Y después ejercicio, bueno, obviamente si sigue siendo virtual, ni loco va a haber uno que no te dé la concentración en el equilibrio para hacer una cuadrática, no va a haber seguro, porque si no tenemos que dar 20 minutos para este solo ejercicio. Los otros es muy similar lo que ejercicio de estequiometría. Y despejar una X o la KC, por ahí te pide KP. No sé si de eso hablamos de KP, yo también ya estoy recontra perdido. Sí, sí, KP sí. Sí, KP capaz igual a sí. KC KP sí. por RT Sí, al sí, delta a la N diferencia de... de Sí, sí, de sí, los eso sí. coeficientes estequiométricos. O por lo menos me acuerdo que lo han mencionado en la Que teoría. cuando tenemos la misma cantidad de moles del tanto reactivo como producto, te va a dar un delta N igual a 0, por lo tanto KP igual a KC. Eso Sí. Sí, eso creo que sí lo habíamos visto. Y del principio de Le Chatelier, bueno, entonces eso, lo que les decía era,
los factores que afectan la posición del equilibrio son las concentraciones de productos reactivos, modificaciones en la presión, modificaciones en el volumen, que a veces producen modificaciones en la presión y a veces no. ¿Y qué otra cosa? Creo que esas son las únicas variables que pueden modificar la posición del equilibrio. La única variable que puede modificar el valor de la constante de equilibrio es la temperatura. Ya les digo, porque aumenta la energía de las partículas que participan en la reacción química, y al aumentar la energía modifica la efectividad de la colisión, ¿sí? Y entonces ahí sí se modifica el valor de la constante. Y después tienen los catalizadores, que los catalizadores no modifican nada, no modifican ni el valor de la constante, ni modifican la posición del equilibrio, sino lo único que hacen es que ese equilibrio se alcance antes en el tiempo, ¿sí? Aceleran el alcance a la posición de equilibrio, porque, bueno, después la teoría la necesitan para el final, ¿no? Disminuyen la energía de activación. También de alguna manera hacen que la colisión sea más efectiva porque orientan a las moléculas de manera correcta, pero no modifican el valor de la constante, ¿sí? No se consumen porque una vez que se produce la reacción química sobre su superficie, liberan a las moléculas y queda disponible para aceptar otro par de moléculas que reaccionen. Así que no se consumen en el proceso, ¿sí? No modifican la posición de equilibrio, no modifican el valor de la constante y simplemente hacen que la posición del equilibrio o el equilibrio se alcance más tempranamente, ¿sí? Más rápidamente. Otra cosa de equilibrio que nos haya quedado pendiente, me parece que no. No. Acuérdense también que el equilibrio que se alcanza es un equilibrio dinámico, ¿sí? Sigue habiendo reacción química, las moléculas de producto, las moléculas de reactivo siguen transformándose en moléculas de producto, nada más que se produce producto a la misma velocidad a la que se descompone, pero es dinámico, sigue habiendo reacción, ¿sí? No se queden con la idea de que la reacción se detiene cuando se alcanza el equilibrio. No, no se detiene, sigue habiendo reacción, solamente que no hay cambios en la posición de equilibrio. Les remarco esto porque seguramente es una de las preguntas que aparecen así trampositas en los exámenes. ¿Cómo, profe, la podés repetir? Que se me trabó la pregunta. Sí, no, les decía que recuerden que el equilibrio siempre es un equilibrio dinámico, ¿sí? No es que cuando se alcanza el equilibrio deja de haber reacción química. Hay reacciones. Simplemente lo que sucede es que la velocidad de la reacción en un sentido es igual a la velocidad de la reacción en el otro sentido. Entonces no hay cambios en las concentraciones, ni de los reactivos ni de los productos, pero sigue habiendo reacción química, ¿sí? No se detiene la reacción sigue ocurriendo, solamente que no se traduce en un cambio en las concentraciones, pero sigue habiendo reacción química. Si ustedes pudieran marcar radiactivamente, por ejemplo, un átomo de hidrógeno, verían que en un momento ese átomo marcado radiactivamente forma parte de una molécula de hidrógeno y en otro momento forma parte de una molécula de yoduro de hidrógeno y al momento siguiente vuelve a estar en una molécula de hidrógeno, ¿sí? El equilibrio es dinámico, sigue habiendo reacción química. Eso solamente. No sé, Juan. No sé, de ahí hablaban de un ejercicio de la actividad, poner a ver los ejercicios que hay, tienen para hacer. Vemos algunos. 8. No, ¿cómo va a ser el final? No se sabe porque depende de... Si puede ser presencial, seguro va a ser presencial. Depende de qué pase con nuestra vida social.
hasta ahora no se sabe nada, de hecho ni siquiera se sabe cómo va a ser el segundo parcial. Así que no, tantas certidumbres no podemos dar. Después, el otro actividad, en la actividad sobre el KP es este que trabajamos, estoy leyendo Estoy abriendo uno, en el pero chat. dice más ejercicios resueltos, no dice ejercicios. Sería el 2 que dice calcular KC, KP y... No, Mateo, ¿podés? Si vos ya estás seguro de que tenés todos los puntos y solo te faltan los puntos del parcial, podés no presentar más los trabajos con devolución al tutor. No les pedimos, no está en la rúbrica un mínimo por unidad de los trabajos, ¿sí? O por mitad de materia, digamos. Tenés que presentar tantos de la primera parte y tantos de la segunda parte. La actividad con devolución es simplemente para que ustedes sumen puntitos y les sea más fácil alcanzar el objetivo de los 80 puntos. Pero si ya los tenés garantizados solamente con la aprobación de la segunda actividad, es tu decisión esa. Sí, sí, es Igual que, justamente lo que decimos, que está para eso está la rúbrica, por la asistencia, por ahí que dicen, y no puedo ir, qué sé yo. claro, esas cosas problema. es para que no les pase eso, que quedan con 78 puntos por no entregar una actividad, por no conectarse a 2 teóricos, qué sé yo, chicos, no cuesta tanto, son actividades muy sencillas. Sí, sí, Después además, si solo querés falta lo que pegar te un puede tiro. sumar un examen, los dos exámenes hay que aprobarlos sí o sí. O sea, no podés no aprobar uno y con todas las actividades llegar a aprobar la materia. Claro, no alcanzás los 80 puntos, eso es así. Exacto. Entonces, si a vos con la aprobación del segundo ya llegás y no querés hacer más las actividades, la actividad por ahí, si uno la hace a conciencia, sirve para practicar. Si uno se sienta a hacerla y no tiene ni idea para dónde salir, es porque, bueno, esa unidad le está faltando. Pero bueno, no es obligación cursar, no es obligación eh, conectarse. Si la rúbrica suma, llega, no hay ningún problema. El final de julio es muy probable que sea virtual, por cómo vienen las cosas, y más que son finales que por ahí se presentan muchos. Eh, los finales virtuales son escrito y oral. Se hace una ejercitación, eh, se hace un ejercicio 2, se lo manda, una foto del ejercicio, se corrige rápidamente, si está bien se pasa al oral. Y en el oral, les digo, porque nosotros no tomamos final, pero sí sabemos cómo viene lo final, el ejercicio háganlo a conciencia. ¿A qué me refiero conciencia? Que háganlo ustedes el ejercicio, porque por más que por ahí no lo están, no sé si es con cámara o no, probablemente después en el oral le pregunten cómo hicieron ese ejercicio o no. Pero si le llegan a preguntar y no lo hicieron ustedes, están en un pequeño problemita. Hay Una de todo. pregunta. Sí. El oral, ¿qué? ¿Solamente tenés que explicar el ejercicio? No, es azar. Por ahí te Hay preguntas preguntan de teóricas. unidades Claro. pero te pueden llegar a preguntar. No es defender el ejercicio. El ejercicio es simplemente para pasar al oral. Pero le digo que, porque me he enterado, que conviene hacerlo ustedes, porque por ahí te preguntan algo de esa unidad y no tenés ni idea y dicen, pará, ¿cómo hizo el ejercicio? Si no sabes esto, y por ahí te llevan al ejercicio y si no lo podés responder, como que podés llegar a entrar un poquito en calor en ese momento. Vale. Bueno, no sé, compartimos algunos de los ejercicios. O porque ya o seguimos con esto, no sé si con mi pH no vieron ustedes todavía teórico, ¿no? Hoy sí vimos un poco. No sé, pero tenemos muy poquitito, no sé, vemos algún ejercicio rápidamente de esto, Julia, ¿qué decís? Bueno, dale, sí, Porque quedan 20 sí. minutos, no sé si conviene empezar con pH. Empezamos de lleno. Bueno, Esto que es la guía, ¿no? esto que ¿estás viendo mi Sí, pantalla? sí. Sí, esta es la guía. Me pensé que quedaban viendo lo que yo había compartido. No, si cambio de pantalla, cambian lo que ven ustedes Claro, también. porque debes haber compartido, cuando la opción de compartir, puedes compartir Sí, todo compartí o Word. alguna pantalla. Vos pusiste compartir todo. Compartí la aplicación, compartí Word. Entonces me parece que les va a mostrar todo lo que tengan Word.
Bueno, este que también es sobre el principio de Le Chatelier. Nosotros utilizamos esta reacción química para sintetizar trióxido de azufre, ¿no? El trióxido de azufre es nuestro oro. Es lo que más vale, lo que más nos interesa, todo. Entonces, ¿de qué dos maneras podemos aumentar la concentración de trióxido de azufre? De aumentar la concentración de trióxido de azufre en el equilibrio en un sistema cerrado, ¿sí? O sea, si queremos aumentar la concentración de trióxido de azufre, entiendo yo por el enunciado que no podríamos ni agregar esto ni agregar esto. Tenemos el temperatura o presión. Cerrado. No, tampoco, temperatura. Dos formas. Pero cerrado no quiere se decir les ahí que no ocurre? intercambia materia nada más. Claro, que no intercambia materia, exacto. Aumentar la podríamos presión va a aumentar la concentración de todo, se supone, ¿no? Si aumentamos, ¿qué? La presión. Si aumenta la presión, o sea, disminuir el volumen, tendría que aumentar la Sí. concentración de todo. De trióxido de azufre. Sí. A donde menos moles vaya. Claro, sí. Una es esa, aumentar la presión. Si yo aumento la presión, fíjense que este es un caso diferente al que habíamos visto hoy más temprano, porque tenemos del lado de los reactivos 1,5 mol de reactivos y en cambio del lado de los productos voy a tener solamente 1 mol. Entonces, si yo aumento la presión o disminuyo el volumen, disminuzco, ese verbo lo odio, se va a afectar más el lado de los reactivos, donde hay mayor cantidad de moles, ¿sí? Un aumento en la concentración, por ejemplo, es como que va a aumentar más el número de moles de reactivos que de productos, porque tengo más, ¿sí? Entonces, el equilibrio se va a desplazar hacia la posición de los reactivos, va a tratar de sobreponerse a ese aumento de la concentración de los reactivos. Entonces, sí, correcto. Una manera de conseguir aumentar la concentración de trióxido de azufre es disminuir la... ¿Y la otra? ¿Aumentar la presión? ¿No es aumentar la presión, Es Julia? aumentar la presión. Claro, Si baja Disminuir el el volumen. Sí, perdón, sí, y sí. en el otro caso sería Sí, sí, sí. disminuir la temperatura. Depende de la temperatura, sí. Y en el otro caso, dicen ustedes disminuir la temperatura. Sí, Bien. porque es exotérmica, exotérmica. porque libera calor. Es exotérmica, correcto. Entonces, la temperatura sería una especie de producto. Si nosotros disminuimos la temperatura, la reacción va a tratar de mantener esa temperatura generando más trióxido de Los azufre. productos. Bien, muy bien. ¿Todos lo entendieron? Sí, lo entendieron lo de la presión, ¿no? Porque el ejercicio que habíamos dado hoy, si aumentaba o bajaba la presión, no pasaba nada porque había la misma cantidad de moles de ambos lados. Entonces, si vos tenés la misma cantidad de moles y se modifica el volumen, no va a pasar nada. La concentración va a bajar o subir de ambos lados. En este caso, al haber más moles de los reactivos, si el volumen disminuye, va a haber la concentración va a ser mayor de los reactivos que del lado de los productos, porque hay menos moles. ¿Se entiende? No es una cuestión de relación, es matemáticas. Entonces, al haber más, teóricamente, o sea, consecuentemente, más concentración del lado de los reactivos, se va a ir, la reacción va a ir hacia la derecha, es decir, va a producir más productos redundantes para llegar nuevamente al equilibrio. ¿Se entendió esa parte? Profe, y si tuviéramos los mismos números de moles de cada lado, sería imposible aumentar la concentración. Con presión Y no. en un sistema cerrado, dos maneras a mí no se me ocurren. Por ejemplo, en el anterior. En el que... temperatura solamente sería. Claro, solamente Sería contra... temperatura. Si este sistema fuese cerrado, dos maneras aumentar la concentración de yoduro de hidrógeno en este caso, no tenemos, porque un aumento de presión no se traduce en ninguna modificación de la posición de equilibrio.
En este caso solo tendríamos el recurso de la temperatura. Por eso depende de cada sistema las modificaciones que conviene introducir. No siempre la misma modificación produce el mismo beneficio. Por eso también es importante tener la ecuación bien balanceada, ¿sí? En este caso también. Siempre igual que la ecuación tiene que estar perfectamente balanceada para arrancar. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? A ver, ¿otro problema? Vamos a ver si hay otro problema. Este también podrían verlo. Tienen esta reacción de nitrógeno con hidrógeno para formar amoníaco. Y les da los valores de Kp a dos temperaturas, a 400 y a 450. Y les pide que expliquen si la reacción es exotérmica o endotérmica, en función de las variaciones que se producen en los valores de la constante cuando ustedes modifican la temperatura. A ver, ¿qué les parece? ¿Cómo lo pensarían ustedes? ¿Qué les parece? ¿Esta reacción es exo o endotérmica? Bien. ¿No les parece nada? No les andan los micrófonos. Una respuesta. Tiene que decir exo o endo. Nada más. Uno dice endo y otro dice exo. Ah, vamos. A ver, justifique cada uno. Hay 50 y 50 ahora. La mitad dice una cosa, la mitad dice otra. De los que respondieron. La mitad de dos. Doble muerte, sí. Dale. Fíjense, lo que podemos hacer para develar el misterio es, nada, arriesgar y poner el calor como un reactivo o como un producto. A ver, el que dijo endotérmica. Si la reacción es endotérmica, entonces el calor lo puedo escribir acá como un reactivo más. ¿Sí? Para que se produzca la reacción, yo tengo que entregarle calor al sistema. Entonces, a 400 grados, el valor de la constante es este. Ahora, si yo aumento la temperatura, ¿para dónde se va a desplazar el equilibrio? Eso sí me lo pueden contestar fácil. Si yo aumento la temperatura, ¿qué va a pasar con el sistema? ¿De qué lado está la temperatura, chicos? A la izquierda, al lado que no tiene, ¿no? La derecha. Bien, entonces, si yo aumento la temperatura, el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha, ¿sí? Va a tratar de deshacerse el sistema de esa temperatura que agregué y para deshacerse de esa energía, lo que hace es generar más producto, sintetizar amoníaco. Si yo aumento la cantidad de amoníaco, ¿qué es lo que va a pasar con el valor de la constante? Voy a tener más amoníaco, el amoníaco está en el numerador, entonces el valor de la constante debería aumentar, ¿sí? Si la reacción es endotérmica, un aumento de temperatura se traduciría en un aumento del valor de la constante. ¿Es eso lo que sucede en este caso? No, el valor de la constante de equilibrio a una temperatura mayor es menor.
¿sí? Entonces, la reacción no es endotérmica, ¿ok? La reacción es exotérmica. Esta también es pregunta de examen seguro, porque no tienen que hacer ninguna cuenta, solo se tienen que detener a pensar un poquitito. Eso les puede pasar. ¿Ok? Entonces, a partir de los valores de constante a dos temperaturas, ustedes pueden predecir si la reacción va a ser endotérmica o exotérmica. Silencio total, ¿eh? Ah, no. Bien. Es exotérmica, sí. Bien, bueno. Bien, chicos. Me encanta, hoy no tienen día cero participativo. Vayan a... Están pensando en Argentina ya. Ah, cierto, fue a Argentina. Bueno, vayan a estudiar para Eduardo, que los está maltratando. No, lo único bueno, Eduardo, es que si ya aprobamos, ya está. Si aprobaste el primer parcial, ya se regulariza. Ya está, con un parcial nada más. Va, el segundo lo rendimos mañana, por eso. Ah, mañana recién el segundo. Ah, rinden mañana ya. Bueno, qué sé yo. ¿Alguna otra cosa para aclarar más allá de esto? No. Yo les pasé la contraseña ahí en el chat. Bueno. Entonces vamos a. Este es el que igual que el que vimos recién al principio, nada más que está escrito de otra manera, pero este del trióxido de azufre ya lo trabajamos. Bueno, nada, nos vemos entonces el martes que viene con la unidad 9, está acá esperándolas, ácidos y bases. Ácidos y bases tiene dos partes, una parte de pH que es sumamente fácil, de ácidos y bases fuertes, y después hay otra parte de ácidos y bases débiles que se trabaja de la misma manera que los problemas de equilibrio químico, porque los ácidos y las bases débiles son reacciones reversibles, ¿sí? Son reacciones que no ocurren completamente. Así que las vamos a trabajar usando estos mismos criterios que estuvimos viendo en equilibrio químico. Así que revísenlos, ténganlos claros. Si tienen clara la unidad 8, la unidad 9 es un regalo del cielo. Ya tienen la contraseña, así que son libres Sí, de... sí, el jueves tenemos, chicos. El jueves tenemos. Claro, vos dijiste martes, te creías que hoy era jueves. Se entiende poco, se participa poco. Bueno. Sí, el jueves, perdón, yo estoy muy confundida. Estoy encerrada acá en mi casa y ya no tengo noción de los días. Bueno, chicos, nos vemos el jueves entonces. Nos vemos, profe. Gracias. Listo, nos vemos. Chao, chicos. Chao, nos vemos. Chao, Julia. Chao, Juan.